deben de cierta manera, conocerlos y exigirlos, ¿ok? Entonces, entre ellos, por ejemplo, yo me sorprendía porque, por ejemplo, en mis tiempos ese derecho, no sé si ni siquiera si existía, porque hay derechos que se van reformando. Entonces, hay derechos que van agregando o se van modificando. Y, por ejemplo, yo conocía, pues, no sé, los básicos, ¿no? Derecho a la educación, a una nacionalidad, a casa, a la salud, ¿qué más? Al vestido, pero, por ejemplo, ahí vienen, aparte de todos esos, viene el derecho al descanso como niño, al derecho al juego, y esos no los recuerdo, o sea, de que yo los haya conocido cuando yo era niña. No sé si ustedes sí. Pero eso no, entonces ahorita de que, pero pues hay que hablar muy bien con ellos, ¿no? Porque también hay responsabilidades que tenemos que seguir, no abusar del juego y así, ¿no? Entonces, son temas que ya desde pequeños pues los van viendo. Aquí, por ejemplo, viene esta página, es de la UNAM, donde viene pues mucha información, ahorita no nos vamos a meter a todo, pero toda la información que hay, nos habla de las instancias de atención, viene un tríptico de lo que es el abuso físico en el noviazgo, aquí viene un cuestionario, el violentómetro, lineamientos de igualdad, instancias de atención. Vamos a ver ahorita y algunos conceptos básicos. Vamos a ver lo que es el marco normativo. Aquí viene tanto el internacional, regional, nacional, el del distrito y el que maneja la universidad. Vamos a ver el internacional, ¿ok? Vamos a ir viendo qué trae, qué información trae, qué derechos internacionales hay, ¿ok? Por ejemplo, no vamos a ir leyendo todos porque, bien, aquí, bueno, pues derecho a la protección a la salud y a la seguridad de condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, el derecho a la protección y salud en la seguridad de condiciones de trabajo. ¿Creen que este derecho nosotros como adultos no lo cuiden tanto o sea un derecho que nos lo den a conocer al 100%? No, no se dan a conocer, solamente son como superficialmente, ¿no? Nada más lo más simbólico, un repaso nada más y ya. Si a ti como padre de familia te interesa saber más, pues aquí está este libro o aquí está esta institución, pero no se especializa, no se le toma la importancia que se le debe de dar. Así es, como adultos, creo que también en nuestras zonas de trabajo no nos las respetan al 100%. Por ejemplo, aquí como dicen, ¿no? Seguridad de las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. ¿Ok? Entonces son derechos que, por ejemplo, cuando te duele la cabeza, te sientes mal, como maestro tienes que ir. Hay pocos, son los directores que te dicen, ¿sabes qué? Vete a descansar. Ahorita por el COVID, sí hubo de que tenían que, pero hasta se molestaban ciertos directores de que te hubieras enfermado, ¿no? Que te hubieras contagiado porque había que cubrirte y luego que la incapacidad y chalala. Entonces, y fíjense, al principio cuando salió lo de COVID, las primeras personas empezaron a contagiar, te daban una incapacidad de 15 días. Después, como a la segunda ronda, se disminuyó los días de incapacidad, que era 7 días, o sea, solamente los días que eras contagioso. Entonces se fue reduciendo. Y a veces nos contagiábamos ahí mismo, ¿no? En nuestro centro de trabajo, porque íbamos y a veces no estaban pues no estaba la sanitización adecuada dentro del plantel o permitían la entrada de los niños a veces enfermos, aún así los dejaban entrar y muchas veces o muchos maestros se contagiaron en el trabajo o de ir al trabajo, porque había muchos memes que decían, ay, sí, llegando al salón de clases y todos con cubrebocas y todos con gel, pero pues el trayecto
por ejemplo, los camiones súper llenos, el macrobús, la gente así contigo, entonces, pues ya ahí tú te podías contagiar, ¿no? Entonces, no buscaban como estas condiciones de trabajo también digno. Es algo que tenemos que buscar. De repente también en algunos trabajos te piden que dejes tu celular en cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en un lugar donde tenías que dejar tu celular en dirección. Entonces, a ti te quitaban el contacto con tus familiares o algo, o sea, de repente, se me dice que están todo el tiempo con el celular, pero de repente también ya hoy en día es una herramienta de trabajo. Ay, se me olvidó imprimir esto, déjame buscar esta actividad porque ya de repente se me ocurrió, ¿no? Entonces, más que nada, a veces nosotros como docentes lo utilizamos y nos lo quitan. Entonces, creo que ahí es un abuso de, ¿no? Entonces, creo que todavía como adultos hay derechos que a veces no conocemos y que no, y que son violentados, ¿no? Entonces, bueno, a ver, aquí viene, todos los seres humanos nacen libres e iguales y en dignidad y derechos. Todas las personas tienen los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición. Todos somos iguales. Aquí es donde dice, ¿no? Pero ciertamente somos iguales, o sea, ya entrados a la realidad, somos iguales. No hay distinción de raza, de color, de sexo, de idioma. ¿Ustedes qué opinan? Falso. Todavía hay muchísima, discriminación. Sí, en todos los sentidos, de verdad. Y yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los tatuajes y tengo tatuajes en el cuerpo. Muchos visibles, otros no, pero, por ejemplo, un amigo mío que tiene tatuada toda la pierna, le ofrecieron trabajo en una cervecera y no lo aceptaron por eso. Entonces, realmente no es, o sea, es algo que no se le veía, pues, o sea, él usaba su pantalón pero lo hicieron literal, así, tal cual. Pasar a un cuarto en calzones, le quitaron toda la ropa para ver qué tipo, si estaba rayado o no estaba rayado. Y eso no lo pueden hacer, o sea. Claro que no, o sea, ¿cómo puede? O sea, pero obviamente yo creo que, por ejemplo, a lo mejor él no hizo nada. Yo supongo que en alguna ocasión alguien se quejó, pero ¿cómo no pueden ejercer esa parte ¿cómo se llama? Pues de reprender esa situación en una cervecera tan grande, tan transnacional, que tú dices, por Dios, o sea, en Estados Unidos todos los policías están tatuadísimos y muchos de ellos vienen hasta de estar en la cárcel, ¿no? Volvieron a ser personas, vaya, productivas, todo, y yo no puedo creer que estemos en México en esta situación, de verdad. Sí. No, y antes era como más, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta cómo te vestías, ¿no? Por ejemplo, yo le decía la otra vez a Ángela, mi novio, luego, ahorita los Converse es como, ay, lo fashion, ¿no? O llegó un momento en el que fueron como, ay, Converse, Converse, y todos tenían Converse. Pero yo me acuerdo que antes el que trajera Converse era un cholo. Y ahorita es la moda, ¿no? Entonces, cómo va cambiando también la mentalidad y la visión de la gente, ¿no? Y cómo te juzgan por el hecho de vestirte, por el hecho de tener tatuajes, cómo es que te juzgan, ¿no? Yo también me hice un tatuaje así chiquito y dije, ay, pensé, antes de ponérmelo, dije, un lugar donde no se me vea por donde trabajo, ¿no? No va a ser que, ay, no es que tú eres maestro, bla, bla. Pero un lugar donde también, pues, en mi vida, normal, sin ser maestra, pues, pueda, el día que quiera lucirlo, pues, lo luzco, ¿no? Entonces, hasta para eso, pues, me la pensé, ¿no? De dónde poderlo poner por la situación, ¿no? Y cuando le dije a mi mamá, también así se puso, ¿no? Porque, pues, es algo para la vieja, ¿no? A la vieja escuela, y era como tú siendo maestra, ¿no? Y se moría la pobre y era algo súper fuerte para ella. Pero así fueron creciendo esas generaciones, ¿no? Como fueron discriminando mucho. O sea, esas generaciones, por ejemplo, de las personas que ahorita tienen entre 50, 40 años,
son muy, o tienden a discriminar mucho, ¿no? A ser muy fijados en la forma de cómo visten las personas, qué hacen, a qué se dedican, o sea, como muy juzgonas, ciertamente. Y son esas personas las que nos educaron. No quiero generalizar, a lo mejor no todas, a lo mejor ahorita, hoy en día hay también muchas personas de 40, 50 años que son muy abiertos, ¿no? Y que tienen esta mentalidad abierta de recibir, de adaptarse, de volver a aprender, pero hay personas que no. O personas, no sé, de 60, 70 años que también no les vas a hacer cambiar su mentalidad porque así crecieron ellos. Y son personas que nos educaron a nosotros. Entonces, nosotros somos ahorita los que también, de cierta manera, estamos cambiando mentalidad porque nos educaron de una forma y estamos viendo la realidad, ¿no? No, tú me educaste con estas cosas, pero realmente la realidad es esta. Y lo funcional es esto, ¿no? O sea, no discriminar, ser igualitario. Por ejemplo, lo que mencionaba Dani, ¿no? Del feminismo, de repente es un tema, ¿ay, será feminismo, Dani? Perdón. No, lo de género, ¿no? Perspectiva de, bueno, sí, perspectiva de género y feminista es lo mismo. Ajá. Entonces, hay muchas personas que se ponen así, ¿no? Con estos temas, pero no se informan, entonces solamente juzgan, solamente critican, y a veces también siendo mujeres. Entonces, aquí la idea es de que, a ver, está sonando esto, déjame informo, deja de juzgar y de discriminar, ¿no? A veces hay mucha discriminación entre las mismas mujeres. Entonces, bueno, estas son algunas declaraciones universales de los derechos humanos. Esos son universales, o sea, aquí en China. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y ahí pues entra como también en debate pues lo que es el aborto, ¿no? También ya más adelante vamos a ver o vamos a tocar este tema sobre el aborto. Dice, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta es otra, ¿no? O sea que creo que aunque haya todavía igualdad y se conozca esta información, creo que aún hay cierta desigualdad, cierta discriminación y vuelvo a lo mismo, hay cierta discriminación también entre nosotras como mujeres, ¿no? Nos discriminamos. Entonces, bueno, vamos a leer el artículo 1. ¿Me podrías ayudar, Dani, con este artículo? Sí, artículo 1. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar, ¿sí dice eso? Sí, Menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos nosotros este goce, ¿no? Este ejercicio, esta independencia, esta como libertad que tenemos. Creo que hoy en día, ahí vamos respecto a eso, si nos vamos o nos regresamos mucho más atrás, yo creo que también ya lo habíamos mencionado, ¿no? En alguna clase que anteriormente, pues la mujer obviamente no sabía leer, no sabía escribir, no tenía derecho a... También, por ejemplo, había ocasiones o ciertas maneras de vida donde cuando te casabas, porque también las casaban muy chicas y a veces por conveniencia, ¿no? Con otras familias, o sea, las mujeres eran un instrumento nada más. Si ellas tenían dinero, el dinero lo manejaba el esposo. Y en algunas ciudades o en algunos países también no podían salir ellas de país o de viaje sin un permiso o sin un acompañante. Claro que me estoy yendo muchos años atrás, ¿ok? Pero mucho tiempo las mujeres no tenían esta independencia, ¿no? Independientemente de su estado civil. O sea, si eras casada, era tratada de cierta forma. Y si no, si eras soltera, tenías que cumplir ciertos requisitos y ciertos roles. Hace tiempo también en internet andaba por ahí un contrato, no me acuerdo bien de qué año, pero también muy antiguo, un contrato de una maestra.
Y entonces en el contrato ahí mencionaba de que, por ejemplo, si eras maestra, no tenías que andar en altas horas de la noche en la calle, que no tenías que usar ropa así como de tirantes, tenías que taparte pues casi todo tu cuerpo, que no te podías casar durante estuviera vigente el contrato, ¿no? Entonces, si te casabas o salías embarazada, eras retirada de tu puesto. Entonces, así como muchos detalles, y ya no la he encontrado, no sé si ustedes la han llegado a ver, por mucho tiempo ahí anduvo en redes sociales, lo que es en Facebook, que no sé de verdad de dónde lo sacaron, pero ahí venía, ¿no? Tal cual el contrato y está escrito a mano, y a mano escrita, y está, pues sí, redactado, ¿no? O sea, como muy delimitada tu forma de ser o esta libertad por ser una docente y tenías que ser soltera, porque si te casabas, pues ya no podías seguir trabajando, ¿no? Entonces, hoy en día, pues ya somos, a lo mejor somos más independientes, no estamos atadas a de que, si me voy a casar, ya no voy a trabajar, ¿no? Nuestra vida profesional puede seguir creciendo y nos podemos seguir profesionalizando. Entonces, ya no va a depender si estoy soltera, si estoy casada, ya es una decisión propia. ¿Ok? Va a ser la igualdad, pues creo que ahí vamos, poco a poco, también depende de tu, ¿cómo se puede decir? El ambiente donde te desarrollas, con las personas, ¿no? Que te vas a desarrollar o que con las que estás al día a día, esta igualdad, ¿no? Generalmente, o ya hablando como de una manera, de una visión más amplia, creo que hay un falta, ¿no? Hay como ciertos privilegios aún con los hombres en ciertos aspectos. Y pues ahí vamos, ¿no? También hay hombres que han estado abiertos a ciertos cambios y a mentalidades, entonces donde ellos también dicen, no, pues debe haber igualdad de género y no abusan de. Entonces, pues ahí vamos poco a poco. El tercer artículo, ¿me puedes ayudar, Leonor? Sí, a partir del 1. No, de nada más este. Los estados partes tomarán en todas las esferas y en particular las esferas política, social, económica y cultural todas las medidas aprobadas e incluso el carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el derecho y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Entonces aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos a tener las mismas condiciones con los hombres y tiene que estar hasta incluso de un carácter legislativo, o sea, ya una manera más oficial. ¿Ok? No nada más se va a decir, sino que hay un respaldo, un documento que nos va a respaldar, ¿no? Estos derechos. Por ello, pues, está este convenio, por eso también ahorita hay varias leyes que defienden a la mujer o que las protege, que también, por ejemplo, tenemos el centro para la mujer, y donde pues tú vas y pones tus denuncias y todo eso. Pero a mí, por ejemplo, nunca me ha tocado ir ni nada, pero he escuchado que a veces no les dan como el apoyo necesario o el apoyo inmediato cuando lo necesitan. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí en este tipo de instituciones todavía hay que regular cierta estructura, ¿no? Cierta organización. Vamos a brincarnos estas y nos vamos al convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación, ¿ok? El artículo 1 del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo establece a los efectos de este convenio el término de discriminación comprende a. Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podemos tener ciertos privilegios, ¿no? Por, es que yo soy blanco y fulanito es moreno y él no le pagues más o menos. Se supone que, por ejemplo, en un trabajo, pues hay ciertas jerarquías, ¿no? Y estas se respetan. Y posiblemente dentro de las jerarquías que existen, pues
tus maestros tienen la misma jerarquía, todos, ¿no? Y lo ideal es que todos tus maestros pues ganen lo mismo. No debe de haber esta distinción de, ay, fulanito va a ganar más por esto, por esto, otro. Creo que en esta parte no se cumple tanto en todas las instituciones. A mí me ha tocado trabajar en instituciones donde sí, a fulanito le pagan más, a fulanito cuando hacemos el mismo trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en el trabajo que ahorita estoy, siento que sí hay cierta desigualdad porque a las maestras siento que nos traen así como, haz esto, haz lo otro, esto, y nos traen como en friega, y a los maestros hombres como que no tanto, es ay, que estos son hombres, o sea, me cae, y ellos déjalos, ¿no? Y siento que ahí entra un poquito de desigualdad, ¿no? Con nosotras, ¿no? Que a nosotras nos pueden llegar a cargar mucho este trabajo, y ellos como son hombres, o por ejemplo se equivocan, pues se equivocaron, ¿no? Pues son hombres. Entonces, no hay esa igualdad que no debería de haberla, ¿no? Entonces, no sé, ¿a ustedes les ha pasado algo similar? No, a mí no. ¿No? No. Ok. A mí apenas, o sea, yo por ejemplo trabajaba en otro colegio y todos los maestros docentes teníamos como el mismo trato, la misma, así que había cierta igualdad, ¿no? O sea, el mismo sueldo y todo. Y en este colegio sí varían muchas cosas, ¿eh? O sea, sí de ciertos privilegios por ser quien eres. Entonces, sí hay. Y no debería de haberlo. Entonces, aquí, pues, ojo, a lo mejor ahorita no nos toca, pero más adelante sí. Entonces, aquí se está violentando un derecho. El B, cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla de esta igualdad, ¿no?, que debe de haber dentro de una institución, ya sea educativa, de cualquier institución, ¿no?, sobre los empleados, donde pues debe existir cierta igualdad. Nadie se le va a pagar más por ser más bonito, por ser hombre, por ser mujer. O sea, no deben de ser puntos determinantes para dar tu sueldo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotras, como mujeres, como educadoras, también tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Porque de repente a lo mejor no nos fijamos y, por ejemplo, agarramos más a las niñas para hacer ciertas cosas y a los niños no tanto. O sea, ay, que fulanita vaya y dé el recado, que fulanita vaya y haga esto, fulanita, y nada más por las niñas. Y a los niños no. O, que los niños vayan y carguen esto. Con los niños, o sea, como cosas de más de movimiento, entonces los niños y las niñas siempre como más calmaditas. Por ejemplo, era algo que decía Dani, ¿no? Algo que comentaba Dani la semana pasada con el manual de su taller. Entonces, tenemos que poner atención en qué estamos haciendo y cómo estamos manejando el clima y la dinámica de nuestro grupo, porque ahí también les estamos dando a conocer un mensaje, ¿no? Entonces, hay que tratar de mover, de a los niños también, las niñas también, o sea, de que haya igualdad y que ellos conozcan esta palabra, explicarles qué es, pero aunado a esto siempre expliquen lo que es la igualdad y lo que es la equidad, porque entre estas dos siempre va a haber una injusticia, ¿no? Y más si nos concentramos más en igualdad, entonces ya después todo lo que hagas como equidad va a parecer una injusticia, ¿no? O va a parecer que la igualdad no existe. Entonces siempre hay que explicar estos dos puntos muy importantes, estas dos palabras que son muy determinantes en nuestra sociedad. Siempre va a haber personas que, es que porque a mí ya fulanito sí, entonces hay que explicar, sobre todo en la escuela y a los padres de familia, porque son los primeros en que te van a ir a reclamar. ¿Por qué a mi hijo no le dio esta hoja? ¿Por qué con mi hijo no se sienta si él dice que fulanito le pide ayuda todo el tiempo y a ella no le ayuda? La deja que trabaje sola, ¿no? O sea, ese tipo de cositas nos vamos a ir encontrando.
Entonces ellos lo ven como injusticia y de cierta forma podría hacerlo si no conocemos el contexto, ¿no? Entonces siempre hay que ser muy claros en que, oye, yo me voy a manejar igualitariamente en las ocasiones que se deba de hacer. Pero hay ocasiones donde tengo que ser equitativa, donde a veces algunas personas van a ocupar más ayuda de mí o donde yo voy a tener que darles más a ciertas personas porque ellos lo necesitan en ese momento. Tú puedes lograr esto, entonces ahí tú eres equitativa, ¿ok? Tenemos que explicarles porque si no, vamos a caer en este hoyo, en esta confusión, donde o eres igualitario o eres injusto, ¿no? O sea, porque se van a ir por ese lado. No tanto de que, sí, equidad. O sea, es algo que creo que la equidad hay que reforzar un poquito más, porque se reforzó muchísimo lo que era la igualdad. Entonces, y nos fuimos con esa idea de igualdad, y también hay equidad. Entonces, es muy difícil llevarlas a la par y irlas manejando, porque les digo, o sea, se puede crear una confusión y esto puede caer en que somos injustos y más ante los ojos de los niños, ¿no? Sí, no está bien explicado el contexto, sí, no les das la oportunidad de escucharlos también, sí, no te das la oportunidad de que les puedas explicar. Hoy en día, pues realmente ya no es como antes, lo comentamos hace rato, ¿no? O sea, ya no es lo que yo diga y se hace porque yo quiero, porque yo soy el maestro y me respetas. Te van a decir los chicos, ¿pero por qué? ¿Y por qué a Sutanito esto? ¿Y por qué a Meranganito esto otro? ¿Ok? ¿O por qué la otra vez nos dijiste esto y ahorita nos estás diciendo esto otro? O sea, todo el tiempo tienes que explicarles y darles a conocer las razones de tu actuar a veces a tus alumnos. Y no está mal, o sea, está bien porque ellos van formándose un criterio, por eso te preguntan, por eso te cuestionan, lejos de ponerte como en aprietos, de a lo mejor de interrogarte para ver si te equivocas o algo así, ¿no? O sea, simplemente ellos van informando y están en esta etapa donde están realizando este ejercicio de formar un criterio. Entonces nosotros somos sus acompañantes y tenemos que hablar con ellos de ciertos temas que en casa no se van a hablar, que en casa se van a ver por encimita, que los papás ahorita no tienen tiempo de hablar, de explicarles, de contarles, y estas cosas les interesan mucho a nuestros alumnos. Y yo me he dado cuenta, ¿no? O sea, con ciertas clases que he estado dando, que les ¿y por qué ahora se hace esto? ¿Y por qué antes sí se podía culpar a las mujeres, no? Porque llegó un tema donde lo estábamos viendo, ¿no? Cómo era la vida durante la independencia y cosas así, y se fue dando, ¿no? Pero ahorita eso ya no se puede hacer, y así, entonces empiezan a tener muchas preguntas. Y son niños que saben, entonces vamos dándoles esta información y la información correcta. Entonces, este libro está muy bueno, igual también descargué un PDF, ya se los voy a mandar por Classroom para que lo chequen, es sobre los 30 derechos universales que tenemos, pero eso lo vamos a analizar más adelante. Toda esta información vayan extrayéndola y vayan haciendo sus anotaciones de lo más importante para que también sea parte de su portafolio. El portafolio primero, pues obviamente va a venir una introducción, bueno, les voy a poner todas las características de su portafolio, pero van a tener también que poner información de la que ya hemos estado viendo y que ustedes también vayan formando un criterio, ¿no? Para cuando les toque exponer o hablar de estos temas, pues sea muy amplio, ¿no? Su conocimiento. Hay un segundo link que quiero que veamos antes de que se acabe la clase. Déjense los mando también. Permítanme un segundito. Voy. Y bueno, pues con toda esta información, de repente, suena muy bonito, es muy padre todo lo que dicen estos documentos, pero si volteamos a ver la realidad, pues realmente hay mucho que hacer, ¿no? O sea, hay que trabajar mucho lo que son los derechos, conocerlos también,
porque, como les decía, de repente se van reformando, se van modificando ciertos artículos, ciertos derechos, entonces tenemos que estar como tratar de estar al día. Por eso es que nos dieron estos cursos de los derechos humanos y que hasta nos mandaron un diploma. ¿Se acuerdan? Terminabas todos tus cuestionarios y al final te mandaban un cuestionario, un diploma en PDF. Entonces, pues, ahí es como esa parte de que ahorita ha habido ciertas modificaciones al respecto, ¿no? Sobre los derechos. Vamos a abrir o vamos a ver ahorita el siguiente link, antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, ya se va a acabar el tiempo de esta sesión, pero si se nos acaba, pues lo vamos a ver. Aquí está, son 30 artículos sobre... 30 artículos sobre los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, también vamos con los mismos derechos humanos. Dice, han pasado 70 años desde que diversos líderes del mundo plantearon explícitamente los derechos que todos en el mundo deben esperar y demandar simplemente por el hecho de ser seres humanos. Estos recuerden que se dieron a partir después de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que sufrieron todas estas personas, ¿no? Tanto los militares como los judíos que estuvieron en los centros de concentración, los niños que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, fue tanto el desorden, tanta la desigualdad y la violación de derechos que hubo en ese tiempo que cuando se creó esta Declaración de Derechos Humanos, fue también basándose en lo que había sucedido y fue basándose en el contexto que estaban actualmente. Por eso se han ido modificando ciertas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, dice... Nacida del deseo de prevenir otro holocausto, la Declaración Universal de Derechos Humanos continúa demostrando el poder de las ideas para cambiar el mundo. En noviembre de 2018, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lanzó una serie especial para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada